Voy a empezar a grabar. Ujú. Y ahorita a ver si sobre la marcha puedo transmitir. Sí, listo. Voces, opiniones, diálogo. Eso es interacción humana. Un espacio donde el compartir los puntos de vista de la psicología es prioridad. Conoce todo lo relacionado a los ámbitos sociales a través de Interacción Humana por Ibero TJ Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este penúltimo programa de la temporada de verano. Estos primeros 6 meses ya han transcurrido, nuestros estudiantes ya se encuentran de vacaciones, de unas bien merecidas vacaciones y pues a prepararnos para arrancar con todo en el periodo de otoño. Antes de que concluyamos esta temporada, pues platicaba con uno de los estudiantes de psicología que era importante abordar un tema en el cual él tiene toda la experiencia. Platicábamos, esto surgió, les voy a decir, les voy a contar un poco el contexto. En uno de los grupos que tenemos de WhatsApp de laboratorio, les compartía yo a los estudiantes un video que una profesora nos compartía en donde se ve una persona con discapacidad visual con un bastón mostrando diferentes posiciones de las personas, diferentes posiciones del bastón para indicarle a las personas cómo proceder cuando vean a una persona con discapacidad visual con el bastón, ¿no? Entonces yo le decidí mandar este video a un experto, que es uno de nuestros alumnos. Bueno, que yo dije, ay, bueno, a ver, esto le vamos a preguntar a Ángel. Y es Ángel García Gomar, él es estudiante de psicología, él tiene discapacidad visual y le pregunté, oiga, ¿esto es cierto? Y ya Ángel me dice, pues, pues a lo mejor sí es cierto, pero no todo lo sé. Entonces, bueno, una cosa llevó a la otra y la conversación, al final concluimos que era importante hablar del tema de la inclusión educativa. Entonces, el programa del día de hoy vamos a dedicarlo a hablar de manera general sobre la inclusión educativa en el contexto universitario, pero de manera particular de la experiencia de José Ángel García Gomar, que él es estudiante del segundo semestre de psicología y a quien tengo el gusto de tenerlo hoy como invitado en Interacción Humana. Después de este sello, voy a presentarlo ya más formalmente. Situaciones y temas que ocupan ser tratados. Interacción humana. Muchas gracias por conectarse a iberotjradio.com como cada miércoles de 5 a 6 de la tarde o a nuestras redes sociales en donde transmitimos parte del contenido. Y pues bueno, ahora sí, sin más preámbulos y con los tambores, presento a nuestro invitado. Em, con ustedes, el estudiante José Ángel García. José Ángel, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, maestra. Muchísimas gracias. Aquí desde casa, ya sabes, conectado para cualquier cosa, cualquier pendiente. Y pues aquí estamos, sin saber bien a qué dije que sí, pero aquí estoy. Sí, esta mañana platicábamos de qué vamos a hablar, me decía José Ángel, yo te dije que sí, pero no sé de qué. Pero bueno, y lo que acordamos es que José Ángel nos va a platicar de su experiencia. Me gustaría que arrancáramos este programa, tal vez con pues a mí me gustaría decirles un poquito la mención de lo fundamental que es abordar el tema de inclusión educativa. La verdad es que yo sé que las personas con discapacidad visual enfrentan
numerosos desafíos en el camino hacia la educación superior. Y podríamos decir que José Ángel es un caso ejemplar, muy admirable y que ha atravesado por inmensos desafíos, pero también las instituciones y las personas que le han rodeado. Entonces, me gustaría empezar por el principio, José Ángel. ¿Quieres platicarnos un poquito acerca de ti? Pues, ¿quién es José Ángel? Y un poco acerca de tu historia de la discapacidad visual, cómo empieza, en qué momento ocurre en tu vida. ¿Puedes compartirnos un poco de esta parte de tu vida? Claro, mira, al principio pues yo nací, crecí en San Luis Río Colorado, en Sonora. Yo no tenía ninguna discapacidad hasta los 10 años, 9, 10, por ahí más o menos. Mi discapacidad viene a raíz de un daño derivado de un problema neurológico Ujú, y pues esto implica muchísimos cambios, ¿no? mm, Tanto familiar, social, demasiados cambios simplemente. ujú, Y en principio en cuanto a lo educativo fue que pues eh, estuve un tiempo en casa con esa de recuperación tanto física, emocional, mental, de demasiadas formas, ¿no? sí, por Y supuesto. luego yo regreso a mi misma primaria, que es una primaria pública regular, que la diferencia es que tenían servicios de USAER. Entonces yo empecé a aprender braille, empecé eh, a usar lectores de pantalla, todo esto a la par que yo llevaba mis clases regulares, Ujú, al estilo como se acostumbra mucho a los maestros sombra. ok, Algo así era mi educación, lo que fue de quinto, sexto, igual seguía con este programa de estilo maestro sombra, que estaban ahí al pendiente de mí. Yo a veces hacía mis trabajos en braille, los entregaba, ujú, y la maestra que estaba en este programa se encargaba de transcribir ahora sí que a tinta, o hablar con los maestros de qué manera poder trabajar conmigo, de diferentes tips, diferentes consejos que ella les daba desde su experiencia como maestra en educación especial, ¿no? ujú, Así que primaria no fue como tantos cambios así tan radicales en cuanto a institución, en cuanto a dificultades académicas o cosas por el estilo, porque pues estaba en primaria, está este programa de USAER, y pues mis compañeros de primaria habían sido mis compañeros desde kinder prácticamente, ¿no? Desde hacía 7, 8 años, o sea, no había esta dificultad en la inclusión de ningún tipo. Lo complicado viene ya cuando voy a entrar a secundaria, ok. que bueno, Me sí, me gustaría detenerme ahí en la primaria, ¿no? Dices que tú estuviste ujú, un periodo de tiempo, encerrado prácticamente, ¿no? O sea, como a lo mejor sí. en ese proceso, me imagino que de búsqueda de información por parte de tus familiares, eh, o de los especialistas con los que ya habías estado en contacto. ¿Tú te recuerdas así como un niño, en ese momento, pues, cómo lo notaste? ¿Cómo te sentiste con este cambio? ¿Cómo lo manejaron también las personas a tu alrededor, si es que te acuerdas? Bueno, en principio creo que esto viene en casi todas las familias o en todas las familias que pasan por un proceso parecido, que es va a ser temporal, ¿no? El va a ser temporal, va a pasar, es una cosa que va a pasar, y pasa un mes, pasan dos, y se dan cuenta que no, que un especialista da un diagnóstico, no se convence a la familia, buscan otro especialista y otro, y así sucesivamente hasta que, bueno, en mi caso creo que hubo como 10 diagnósticos de 10 diferentes oftalmólogos, neurólogos, retinólogos y sin fin de especialistas Ujú, para que mi familia pueda como convencerse de que sea el diagnóstico. Digo convencerse porque esto es entre comillas de aún así el seguir como con la esperanza, con la búsqueda de es que puede haber alguna otra cosa. ujú, eh, y luego pues ya con el tiempo viene el trabajar cuando ya regreso a la escuela, porque pues ya lo estaba pidiendo la escuela para que restableciera en ese ciclo, en ese curso.
Sí, claro. Poco a poco fue el ir trabajando acá, de que el braille, de que esto, lo otro, el ir viendo todas esas cosas que había que trabajar y fueron como adaptándose Ujú. a ese nuevo estilo de vida, ¿no? Pero en Claro. principio sí, la familia es muy de esto es temporal. Como un proceso de negación en un cambio muy Sí. difícil para todos, ¿no? No solo para ti, Ujú, que yo creo que es eso, ¿no? A veces las personas, este, pues soslayamos lo difícil que es para todos quienes están alrededor. Es difícil para ti, pero también quienes están ahí alrededor y al fin y al cabo, pues eras un niño que estaba y como todos, ¿no? Seguimos en formación, pero que estaba ujú. empezando ese proceso de formación, las primeras etapas de la crianza en donde, pues, las decisiones que tomen los padres y los maestros, pues, van a repercutir en el resto del camino. Vamos a tomar un sello más, Ujú. de la radio y regresemos a hablar sobre estas Vamos a los cortes dificultades. comerciales. Cortes muy cortitos. Ok. Regresamos. En Ibero TJ Radio queremos conocerte y dialogar. Acércate y colabora. Somos un colectivo de personas interesado en la utilidad del contenido. Un proyecto de la Dirección del Medio Universitario. Universidad Iberoamericana Tijuana. Ibero TJ Radio. La alternativa. Desarróllate y crece como persona. Continúas en interacción humana. Continuamos con este programa sobre inclusión educativa de personas con discapacidad visual y en realidad no estamos hablando de todas las personas, aquí estamos hablando de la experiencia de un muy querido compañero que es estudiante de la licenciatura en psicología, José Ángel. Y nuevamente agradecemos que estés aquí con nosotros compartiéndonos tu experiencia. Ya relatabas esta primera parte en la que se hace un diagnóstico, que se buscan a todos los especialistas y que entre comillas hay una aceptación del diagnóstico que se sigue buscando y cómo viviste esto primero cuando había un USAER en la primaria, pero que hay un verdadero reto cuando hay un salto a la secundaria. Eh, ¿Quieres platicarnos sobre cómo fue ese tránsito, ese salto para ti como una persona que pues estaba empezando a enfrentarse a una nueva realidad y qué retos enfrentaste en poder incorporarte en el ambiente educativo y llevar una educación secundaria y pues la sacaste porque aquí estás en la universidad, ¿no? Entonces, Sí, cuéntanos aquí andamos. eso. Mira, en un principio, ves, tú vienes las dificultades desde un principio. Esa es la dificultad en cuanto a inclusión, viene desde antes de entrar al primer día de clases. Porque, o sea, por ejemplo, mi mamá dice que ella fue y me inscribió a la secundaria y le dice el director académico de la secundaria, que por qué mejor no me inscribían en un colegio. Y le da recomendaciones de colegios que tienen como este mismo estilo de educación con maestro sombra Mm, en casos especiales. Y mi mamá se dijo que, como, ¿por qué? ujú, O sea, ya como con esta aceptación, ya como que, ¿por qué voy a inscribir a mi hijo en un colegio cuando le corresponde estudiar aquí, no? claro, ujú, Y ya pasa el tiempo, llega el momento de entrar y pues me había tocado el turno vespertino. Y mis papás no querían que estuviera el turno vespertino y menos una secundaria, sobre todo mi papá, que era una secundaria de 2 pisos, como que no. Y empieza a buscar otras opciones de secundaria. Y en una opción de secundaria fue como que sí un rechazo como casi total por parte de los profesores, porque fuimos, hablamos con la directora, con la maestra de informática, pero el resto de maestros no estaban dispuestos a trabajar con alumno con discapacidad visual y así lo dijeron tal cual que no estaban dispuestos. ujú, Eh, sí, esto fue como complicado para todos y luego después
terminé yendo a la secundaria que está como a 6 7 kilómetros de mi casa, la Ok. secundaria general, donde no hubo como esta complicación de parte de los profesores, sino que incluso no es secundaria que no tenga los recursos como de USAER o recursos de un área de atención a estudiantes ni nada, pero sí fue muy de, pues aprendemos sobre la marcha. Y bueno, no sé si de este lado tengas alguna otra duda, alguna otra pregunta, Erika. Perdón, es que tuvimos un pequeño corte, como que una desconexión, y nos quedamos con que en la escuela secundaria general que estaba a varios kilómetros de tu escuela, pues fue en donde no tuvieron la mayor restricción, ¿no? Y iniciaste en este proceso. Pero en ese sentido, yo quisiera resaltar ahí como como que detecto el temor más bien de las personas que pues estaban enfrentadas a lo desconocido y también como esta poca apertura a aprender, aprender tal vez estrategias para pues para colaborar con la inclusión, ¿no? Si me Disculpa, Erika, se me fue por un momento la señal y no alcancé a escucharte del todo, ¿me decías? No, pues ahora voy a tener que repetir. ¿Me escuchas bien Sobre la ahora? inclusión, sí, Sí, perfectamente. sí, sí. Fíjate, me quedé porque nos cortamos un poco de la señal de Ujú. iberotjradio.com. Se hizo un corte, lo siento. Y estabas hablando justamente de este momento de transición que tuviste hacia la secundaria y que por fin, como yo le podría llamar como por voluntad de tal vez la dirección, quien administraba esa escuela y a lo mejor la disposición de los profesores, pues tú entras a esta escuela, ¿no? Pero, Ujú. oh, pues fue un proceso difícil, ¿no? Suena Sí, Suena caótico y me imagino que difícil para ustedes cómo es estar tocando puertas y a pesar de que como pues joven en edad para ingresar a la escuela y que no hay ninguna ley que pueda admitir ningún tipo de discriminación, pues tú estabas siendo discriminado, ¿no? sí, tal cual. Qué difícil. Cuando ingresas entonces a esta escuela, los profesores, imagino que no tenían todas las herramientas, pero ¿cómo van adquiriéndose estas herramientas? ¿Cómo vas viviendo tú en la secundaria tu paso? ¿Qué tuvieron los profes que hacer y qué tuviste tú que hacer para vivir tu educación secundaria? Mira, aquí fue un proceso un poquito más de yo trabajar en adaptarme y no tanto los maestros, porque, o sea, yo había aprendido a escribir y leer en braille, y sabía escribir y leer en braille, pero en una escuela secundaria regular pública no había un maestro sombra que transcribiera mis trabajos Mm, y los maestros no sabían leer y escribir en braille. Y pues yo sabía un poco sobre el lector de pantalla y sobre cosas así, entonces me tocó aprender sobre la marcha y a prisa algo de informática adaptada y ahí me tenías de que en las mañanas sí estaba en mis clases regulares de la secundaria, ujú, a veces me tocaba hacer tareas a las tardes y tenía clases de informática adaptada para aprender a usar Word, Excel, bueno, Excel todavía ni siquiera lo manejo bien, pero Word, así como lo más básico de informática y ujú, poder trabajar a la par que mis compañeros ok. con mi lector de pantalla. Bueno, tú ya has visto un poco en clase lo que es el proceso de mi lector de pantalla. Estoy trabajando a la par con mis compañeros, tomando notas, haciendo mis trabajos, todo en versión digital. Ok. Y, Ajá. ¿Mm? Sí, 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 y perdón. bueno, esto a los maestros les causaba mucha curiosidad en principio, se acercaban y decían, oye, pero ¿cómo trabajas? ¿No? Y ellos se sentaban como a ver. Sí, Y pues yo hacía mis trabajos, les mostraba, a veces les enviaba vía correo electrónico, otras imprimía, dependía mucho de los gustos del profesor, ¿no? Que algunos no eran como tan asiduos o tan hacia la tecnología, y otros pues les parecía indiferente, ¿no? por supuesto.
Híjole, yo me imagino a un José Ángel súper motivado con aprender, porque, y no sé, tú me platicarás qué personas tenías alrededor tuyo que te ayudaban con acceder a esta tecnología, con motivarte o acompañarte en tu motivación. Yo en estos momentos te conozco ya, pues como un adulto joven, ¿no? Que está en la vida Ujú. universitaria y conozco un poco de tu personalidad y sé que eres Un adulto perdido. un adulto. No inventes. Pero sé que eres un poco, pues eso, que tienes un muy buen humor, que Ujú. estás como en muy buena disposición, que no eres pesimista, que no te andas quejando por la vida. Eh, ¿Cómo eras en aquel entonces y qué gente estaba a tu alrededor que te ayudara a mantener ese espíritu? ¿Siempre tuviste ese espíritu, Ángel? No sabría decirte exactamente, pero, o sea, me atrevo a decir que no del todo, porque hubo, pues, claro, la adolescencia es una etapa, ¿no? Ya sabes que hay muchísimos cambios. Ujú, Hubo momentos donde sí fui como que el adolescente como un poco retraído, un poco a veces retador con los demás, a veces que me llevaba bien con todos, pues como la adolescencia normal, ¿no? Todo tipo de cambios en la forma de ser. claro. ¿Y quién me ayudó a este proceso, esta pregunta? Pues fíjate que un poco fueron mis papás, o sea, mi papá, por ejemplo, él me agarraba, me leía los libros que había que leer. Mm, Tuve un maestro de informática a distancia, él estaba en Mexicali, yo tomaba clases desde aquí, desde San Luis, ujú, vía Skype, en ese entonces no teníamos Zoom, okey. creo, Ajá. y pues a todo este proceso, ¿no? También seguí en contacto la parte que estuve en secundaria con la que fue mi maestra Sombra o mi maestra de educación especial de la primaria, como era este equipo de trabajo entre un poco la maestra, pero ya de distancia, el maestro de informática y el ir trabajando con mis maestros de, pues, buscar técnicas, buscar formas de cómo adaptar los contenidos. Creo que las materias más batallosas siempre fueron matemáticas, y química hasta ahora. Ujú. Fíj me gustaría regresar un poco a esto que mencionaste al inicio de este segmento, que las escuelas no pudieron, o no sé si no pudieron o no tuvieron todas las herramientas, habrá que analizar ahí cuál es el mejor adjetivo a utilizar, pero, que tú fuiste el que más bien te adaptaste a tus profesores, a los métodos, e empezaste a incorporar herramientas y tenías que buscar, aprender otras cosas para seguir obteniendo los conocimientos que estaban obteniendo tus compañeros. ¿Y cómo saliste de la secundaria? O sea, qué tal los conocimientos que adquiriste? ¿Cuáles eran las materias más retadoras, por ejemplo? ¿Qué recuerdas que en el nivel educativo era lo más retador en ese nivel? Creo que lo más retador fueron las materias de, como te digo, matemáticas y química. Ahorita si me preguntas, ni me acuerdo que vi en matemáticas ni en química, pero fueron materias que hubo lapsos en los que pues tuve muchos maestros. Hubo maestros que sí buscaban la forma de trabajar, hubo otros que nada, es como, ay, hay que sacar el contenido. Dependía mucho de los docentes en estas materias. Ahí sí, verdaderamente depende de la paciencia de los docentes porque son Okey. materias muy retadoras, hay que adaptar mucho contenido. En ocasiones los lectores no leen totalmente bien los contenidos de matemáticas, hay que transcribirlos de otra manera. Es todo un proceso de adaptación de los materiales. Aquí no es solo como, pues ya digitalicé el formato y listo. En matemáticas sí es un proceso más extenso. Ujú, claro, pues bueno, interesantísimo todo esto que nos estás contando. Vamos a hacer otro pequeño corte, dirías tú, comercial, comercial de la Ibero, y regresamos contigo. Gracias, Ángel. Va. Somos Ibero DJ Radio, la emisora web de la Universidad Iberoamericana Tijuana. Al aire desde la Avenida Centro Universitario 2501 en Playas de Tijuana.
Te ofrecemos contenidos de interés y música alternativa, un formato libre y ecléctico, en constante cambio. Ibero TJ Radio, la alternativa. El diálogo de esta sesión aún no termina. Pues seguimos con el diálogo de esta sesión muy interesante con Ángel García, estudiante de psicología de la Ibero Tijuana del segundo semestre, y nos está contando sobre su trayectoria en la inclusión educativa, los retos que para él ha representado y los retos que ha observado que se han presentado en las instituciones, en los profesores con los que él se ha encontrado. Pues hablamos un poco de cómo empieza con la discapacidad, pues a nivel primaria, los apoyos que recibió y todo el ejército de personas que, empezando por sus papás, pues le apoyaron para este proceso de continuar con su educación. Ángel, nos estabas platicando todo esto, cómo se da la transición, ya nos estamos acercando a la vida universitaria y tenemos como pues como objetivo también hablar de esta experiencia. ¿Cómo fue tu transición? Y tratemos como de llegar desde ese punto de la prepa a, pues, cómo va en tus ideas el planteamiento de entrar a la universidad, la decisión de tu carrera y todo esto. A ver, platícanos cómo fue ese tránsito. A ver, pues me ubicaba en la secundaria, ya, por ejemplo, ya para salir, ya me sentía así como con más seguridad de, ok, ya no es como voy a ir a ver si me aceptan, ya es voy a elegir a qué preparatoria, o sea, salí con esa actitud ya más seguro de mí mismo, más como el, me adapto al cualquier lugar. Ujú, Y en ese entonces, pues ya yo había decidido entrar a un colegio de bachilleres, que por promedio era mi primera opción. Yo ujú. soy con promedio de 9.7 de secundaria. Wow. Y pues ya estando en preparatoria, esto olvidé mencionarlo, me van a colgar mis patrocinios oficiales. Fundación BBVA me ofrece la posibilidad de postularme a una beca de intercambio de bachillerato internacional. Ok. Lo pensé sinceramente en sí postularme, pero pues tenía 16 años y eran 2 años lejos, se quedaba en la beca, así que en su Ah, momento me dio un poquito de miedito, ¿no? Ahora lo pienso y digo, lo hubiera hecho. mm, Pero bueno, y todo ese tiempo en preparatoria, pues la mitad fue en pandemia, no hubo tantas dificultades, ¿qué te puedo decir? Estando en línea desde casa, los maestros eran muy accesibles, había mucha flexibilidad, más de lo normal porque pues estábamos en pandemia. ujú, Luego viene la presencialidad. La ujú, presencialidad, pues aquí es algo curioso porque increíblemente en lo que es en las preparatorias, o al menos en mi preparatoria sí fue, que está el equipo de orientación educativa, que cumple una función algo similar a como una especie de USAER, por así decirlo. ajá, Porque, o sea, yo, por ejemplo, cuando iba a entrar, yo me comuniqué con mi orientadora, se comunicó conmigo desde que yo entré a preparatoria, si ocupa libros en braille, mm, si ocupa alguno que haya adaptado, como ver todas esas posibilidades para hacer las adaptaciones pertinentes. Y ya dije, no, pues mira, en cuanto a braille, no, yo trabajo de esta manera, de esta, eh, explicarle, ¿no? claro. Y cuando ya entró a presenciales, José Ángel, ¿qué te parece si venimos 2 días antes a que des un tour, que conozcas la preparatoria y que puedas ubicar más o menos las instalaciones? Digo Mm, que 2 días antes de que yo entrara a presencial fue esto de los tours, de ubicar las instalaciones, de un poco de recorrido y pues de nuevo reforzar esto de orientación está para lo que los alumnos ocupen en general, ¿no? claro. Y siempre estuvo como esta figura de algún orientador o orientadora al pendiente en cuanto yo estuve en la prepa. Y pues no, creo que no tuve tantas dificultades en preparatoria. Ujú. Sí hubo Porque ciertas ya estabas en esta dificultades. otra época, ¿no? De la Ujú. era digital ya estaba en Sí, ya todos lados estaba y en su además fue una apogeo. herramienta fundamental durante la pandemia.
Fíjate que me Ujú. llama la atención eso, cuando tú me cuentas que primero cuando empezaste a, pues a relacionarte con los especialistas en el área de inclusión educativa, algo que te empiezan a enseñar es el braille, pero vas a la escuela y nadie sabía braille. O sea, es como muy afortunado para ti o para la época que te tocó vivir, y para la gente que está en las instituciones, que existen estas herramientas digitales como tu lector de pantalla y el poder leer los documentos, etcétera, etcétera, ¿no? Como que se me hace que ya en la prepa los materiales que utilizabas ya estaban más digitales, la mayoría, o digitalizados. Sí, tal cual. Ujú, ok. ¿Y cómo vas de este punto a la universidad? ¿Cómo es que decides llegar aquí pues a Ibero Tijuana? Aquí está la larga historia porque haz de cuenta que yo estaba en principio, hace años, entre alguna ingeniería o psicología y después dije, ingeniería no soy tan bueno para los números y me gusta más tratar con las personas. Dije, fue ya en preparatoria, test vocacionales, test de orientación vocacional, todo esto, fui dando de cuenta que me quedaba más acorde a la carrera de psicología que alguna ingeniería o tecnología o algo por el estilo que sí me llama la atención, pero no para toda la vida, ¿no? Mm, Y pues ya empiezo a buscar opciones que igual, o sea, ya hacia la universidad fue más el yo decidir a dónde quería entrar. ujú, ok. Ahí te Y, vemos bien. ok, justo que dije, me veo, no me veo, Ahí te gracias. vemos a la mitad, pero A ver, ajá. dime y me acomodo. A ver, ahí más. Ahí ya te vemos la cara completa. Sí, Ok, gracias. Y gracias. Teo, ya para la universidad fue el yo decidir y buscar opciones de beca, pero ya busqué opciones de beca por mérito académico. O sea, por ejemplo, yo tuve Claro. creo que 4 opciones diferentes de universidad antes de entrar a Ibero. La primera opción fue Universidad Vizcaya de las Américas, donde yo tenía una beca al 30% por mérito académico y pues inscripción cero. Mi segunda opción fue, esto iba en convenio con la Fundación BBVA, el TEC de Monterrey, beca al 100% si quedaba, pasando el examen de admisión, pero no había psicología, por lo cual yo decliné esa beca. Mm, Y mi tercera opción era el Centro Universitario de Sonora, similar al CUT en Tijuana. ujú, De hecho, son como escuelas hermanas. Tenía beca al 50%, inscripción cero por mérito académico. Y mi tercera opción ya fue también en convenio con Fundación BBVA, que es pues Ibero Tijuana. ujú. Y pues yo siempre quise estudiar fuera. En ese momento fue como la oportunidad de decir, ok, puedo irme a estudiar algo que me gusta y es fuera, como siempre he querido ir a estudiar fuera. Ujú. Y es como tomo esta decisión y hago todo mi proceso un mes antes del inicio de clases. Guau, justo a tiempo. Sí, Ángel, pues fuimos los afortunados, ¿no? De que estuvieras en este proceso de decisión, pero además yo desde que te conozco, a mí me parece admirable esa decisión. No, de hecho, no quiero que esté aquí, lo que quiero es que sea fuera, ¿no? Y no solamente sí, tienes, pues, en en tu cabeza esta potencialidad tuya de que tengo una discapacidad visual, pero puedo seguir estudiando. O sea, es eso, pero además también soy capaz de adaptarme a otra nueva ciudad con gente totalmente nueva y un contexto totalmente diferente. Pues espera, creo que nos queda un par de sellitos y para ir cerrando el ok, programa. Ahorita vamos a concentrarnos más en tus experiencias que has vivido de este proceso de ser universitario y vamos hacia las conclusiones. Gracias por seguir con nosotros en Interacción Humana. ok. Va. Conoce acerca de ti a través de Interacción Humana por Ibero TJ Radio.
Pues seguimos, nos fuimos de largo el día de hoy para no interrumpir esta transmisión que tenemos también vía Zoom, porque Ángel pues ya salió de vacaciones, ya está en su casa y no queríamos. Disfrutando de hermosos 40 grados. Ay, qué maravilla, no te envidio nada. Yo sé. Pues bueno, aquí en Tijuana estamos disfrutando de también estamos con un poco de calorcito, pero a ver, déjame ver, te digo yo para que sepas a cuánto te estás perdiendo esta temperatura de 25 grados. O sea, sí estamos Tan con envidiable. calorcito, pero tan envidiable, lo siento, Ángel. Pero bueno, platícanos un poco, pues sí, un poco porque tenemos unos minutos para hablar sobre esto. ¿Cómo ha sido ya que llegaste aquí a Ibero Tijuana? ¿Cómo te recibe la universidad? ¿A qué retos te enfrentas? ¿Y cuáles han sido tus mejores y peores experiencias, tal vez en términos de inclusión educativa? Mira, creo que de hecho, cuando fue esto, toda la toma de decisión de mudarme fue un mes antes y fue todo un proceso familiar, ¿no? Pero ya pasando esto, yo llego a Tijuana. Creo que lo primero fue adaptarme a una ciudad totalmente distinta. Mm. El aprender a usar el transporte, todas estas experiencias fueron como las dificultades, ¿no? Decir, ay, me perdí, o lo clásico que nos pasa a todos cuando vamos a una ciudad de, pues, terminar perdidos en varias ocasiones. Creo que fue como lo más retador. Claro. En cuanto a la universidad, pues en un principio y hasta ahora creo que no tengo como quejas así tan radicales o quejas. Lo que sí me doy cuenta que, por ejemplo, a veces pensamos que hay una inclusión al 100% y hay aspectos que tenemos descuidados o desconocidos, ¿no? Okay. Por ejemplo, yo sí me he quejado mucho de, no sé, a que alguna página no es accesible para el lector o Mm. cosas por el estilo, Okay. que son algún tipo de inclusión al que no prestamos mucha atención porque no se ve en el día a día. Porque dices, Ah, hay rampas, hay esta disposición del personal a ayudar, hay esto, hay lo otro, pero hay partes a las que el alumno, o sea, en mi caso, no sé, yo quiero acceder a un servicio digital y a veces hay dificultades por la estructura electrónica, ¿no? mm. No sé cómo se maneja todo esto, Como pero por la lo seguridad menciono. digital, ¿no? Ujú, Creo que fue un asunto que recuerdo, así como que sí. juntando las piezas, una de las cosas que Ángel nos había externado era que no podía, los CAPTCHA, él no podía, pues escucharlos o alguna otra manera de poder acceder a ellos o que no tuviera esa limitación, que por motivos de seguridad las ponen en los sistemas, en algunos sistemas, pero bueno, sí, se han hecho adaptaciones, ¿no? Ujú. No quería ser tan directo de balconear así porque no sabía qué tanto podía hacerlo, Ay, ay, pero ya que lo yo soy hiciste. balconista. No, 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 claro, o sea, Exacto. parte de los retos que enfrenta una institución y que va adaptando, hay que reconocer, Ujú, vamos aprendiendo en el camino y personas como tú, estudiantes como tú, pues están para enseñarnos también, ¿no? Es lo que tenemos que aprender, que no lo sabemos todo, que no lo tenemos todo, pero lo vamos ajustando, ¿no? ujú. Y es esta disposición de parte de la institución y del personal de, ok, no hay esto, pero te puedo hacer de esta manera o simplemente yo pienso que, y esto lo dije hace tiempo atrás en una entrevista para un periódico aquí, que es que la exclusión o la discriminación, yo pienso que en realidad es el miedo a lo desconocido, Ujú. porque pasa mucho de que se discrimina a alguien o se excluye a alguien por no saber muchas cosas de la persona. Claro. Y es algo que, por ejemplo, en Ibero yo he notado que hay esta apertura a conocer a la persona, conocer las necesidades, a hablar de lo que pasa, de lo que hay, de lo que no hay, toda esta disposición a escuchar simplemente y a tratar de resolver. Claro. Pues me da mucho gusto el formar parte de este proceso en el que te sientes a gusto en la institución y con tus compañeros. Qué tal el aprendizaje?
o la necesidad de las personas a tu alrededor? ¿Qué tanto apoyo has sido recibido? O más bien necesitado y sí recibido, ¿no? ¿Qué ajustes en el nivel universitario se han tenido que hacer y tú también has tenido que hacer para poder estudiar la universidad teniendo una discapacidad visual y sobre todo estudiar la licenciatura en psicología? Ujú. Mira, adaptaciones de mi parte creo que no han sido, ni de parte de los maestros, creo que han sido tantas, pero algunas son, por ejemplo, cuando hay exposiciones individuales, por ejemplo, le toca hablar con el maestro y decirle, ¿sabes qué? Em, yo voy a hacer una presentación más austera, más sencilla, porque pues no sé visualmente cómo se vaya a ver. Yo voy a tratar de que sea bien, pero lo voy a hacer así y así. O el buscar ayuda de alguien que me pueda pues apoyar a mejorar una presentación, ¿no? Pero es esta necesidad de lo mismo contigo, hablar el problema o el inconveniente con las personas. O también me ha tocado de que hay ciertos documentos, ciertos libros que han estado digitalizados, pero se digitalizan como imágenes. Ok, necesitamos digitalizarlo y que se haga un reconocimiento de caracteres. Hay que verlo con sistemas o con otro departamento que nos pueda ayudar. Ujú. Eh, Como te digo, es simplemente esto en ese nivel, el hablar con las personas y explicar lo que uno necesita. Y también de parte de los profesores ha sido el hablar ellos conmigo, de decir, Ángel, tengo esta duda o pasa esto o cómo puedo ayudarte o hacer esta cosa, esta situación. Es más que nada el hablar a estas alturas de la educación a este nivel. Claro, como que yo creo que es algo que yo he visto de que tú no andas con timidez por la escuela, ¿no? Sino más bien como te muestras muy seguro de ti mismo, puedo reconocer eso en tus cualidades y en tus habilidades y que sabes pedir ayuda y sabes cómo promover también que, pues ahorita eres tú, ¿no? Pero después, quién sabe si Ujú. tendríamos, o sea, vas abriendo espacios también para la inclusión y nos vas preparando a los profesores y a las instituciones para el camino que se tiene que seguir. Y bueno, estamos casi por cerrar, nos falta un solo segmento y me gustaría que nos fuéramos a las conclusiones. Creo que tenemos un pequeño sello. Vamos a este sello y luego, Ángel, si nos apoyas, pues comentando esto que habíamos platicado, ¿no? Como que qué recomendarías tú a los papás, a los Ujú. amigos, incluso a las personas con alguna discapacidad. Ahorita regresamos Va. rapidísimo. Desarróllate y crece como persona. Continúas en interacción humana. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos con José Ángel García, estudiante de psicología de la Ibero Tijuana, quien pues te agradecemos, Ángel, por haber estado en este programa. Pero antes de que nos despidamos de la audiencia, me gustaría que pues nos dieras algunas recomendaciones. O sea, tú, yo sé que además, y ya no lo pudimos platicar aquí tanto, pero sé que además has hecho mucho cabildeo, has hecho hasta manifestaciones y protestas y como movimientos en defensa o en pro de la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Qué recomendaciones harías tú a la audiencia en general? Uno, si son papás de personas con discapacidad. Dos, si son a lo mejor directivos de instituciones o incluso las autoridades. O sea, en general, como en las diferentes áreas, ¿cuáles serían tus consejos desde una persona que ha transitado en este proceso de inclusión educativa como una persona con discapacidad visual? Ujú. Mira, pues para los papás creo que es el consejo base y que yo digo es el dejen vivir y no sobreprotejan a la persona. O sea, independientemente sean los papás, los tíos, déjenle vivir y no le sobreprotejan, no traten de, vaya, porque hay muchas personas que quieren incapacitar a la persona con discapacidad cuando
pues la persona con discapacidad es capaz de hacer lo que necesita y puede que mucho más. Con los maestros, autoridades educativas, todo este aspecto de grupo social es el no tengan miedo, no tengan miedo, no pasa nada, van a aprender sobre la marcha si no lo saben y pues es eso, aprender sobre la marcha, no tener miedo y abrirse a nuevas experiencias, incluso a lo desconocido, aunque cause temor, ¿no? Y pues no sé, mencionaste como consejos para A alguien las, más o en a general. las instituciones, a tus maestros, tal vez no a tus maestros, sino a los maestros de otras Ujú. personas que apenas van a incorporarse al medio educativo. Picoteo está muy relacionado al que acabo de decir, es el no tener miedo, no tener pues este rechazo a lo desconocido. Va tanto para los maestros como para las instituciones y pues bueno, eso es, puede ser en cuanto a instituciones, si no ha habido la experiencia con una persona con discapacidad. Ahora sí que si se les presenta, es la oportunidad para experimentar y crear algo que después se puede convertir en un programa de atención a alumnos, de atención a personas con discapacidad, tan solo por el hecho de abrirse y decir, va, lo intentamos. Y pues para los maestros en general es esto de no tengan miedo a preguntar, porque me ha tocado mucho, y esto es muchísimo, digo, de verdad, de que los maestros tienen miedo preguntar por miedo a herir los sentimientos de la persona. Ujú. Y no es así, o sea, y si pasa así, no pasa a disculparse, pero es mejor preguntar y aprender que quedarse con las dudas. Maravilloso. Creo que has dado un excelente mensaje y además un mensaje cotidiano, continuo con tu vida como estudiante aquí en la universidad. Nosotros, bueno, yo personalmente puedo decir que he convivido bastante con José Ángel. Estuvimos juntos en un congreso. Él fue uno de los estudiantes que fue al Congreso Nacional de Psicología y pues la verdad es que de repente uno a lo mejor podría enfrentarse a este temor a no hacer lo correcto. O sea, sí es cierto, Ángel, que lo bueno que tú lo percibes muy bien, que a veces como que nos conducimos las personas ante pues, las personas con discapacidad con cierto temor de que, híjole, y si la riego, y si no estoy acompañando adecuadamente, si no hago lo que debería de hacer. Y pues no sé, pues no pasa nada con preguntar, al contrario, uno va construyendo, José Ángel siempre muy abierto, y a lo mejor no todas las personas sean igual de abiertas que José Ángel, pero a lo mejor en esta aproximación, en estas preguntas, nos vamos ayudándole a esa persona también a que se vaya abriendo y que no tenga miedo de pedir ayuda y ir construyendo todos, pues la inclusión educativa que se merecen, ¿no? No solamente las personas con discapacidad visual, sino de, de otras discapacidades. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahora sí te voy a dejar en paz, puedes irte de vacaciones. Gracias por haber accedido. Muchas gracias a nuestros radioescuchas. Recuerden que nos queda un último programa. Gracias, Ángel. Gracias, Erika, muchas gracias por invitarme y pues saludos a todos los radioescuchas y nada, pues saludos. Gracias por este espacio, Erika. No, gracias a ti nuevamente y gracias a quienes nos escucharon. Nos seguimos escuchando el siguiente miércoles y ya de regreso van a seguir escuchando los siguientes programas los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Estuvieron con Interacción Humana. Hasta pronto. Hasta pronto.